Mujeres del Libro Peruano, un proyecto ganador de los Estímulos para la Cultura 2021, presenta entrevista a Antonieta Conde. Imaynalla ayllumasíykuna, noqankani Antonieta Conde Marquina. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Antonieta Conde Marquina, soy de la comunidad de Taypitunga, del distrito de Layo, de la provincia de Canas, de la región Cusco. Soy editora, soy autora, soy educadora y gestora intra e intercultural. También hago investigación etnográfica. Me dedico más o menos hace 5 años a la edición de libros. Entre algunas publicaciones tengo mi libro titulado Usos del Quechua en Layo, Canasuyupi, Cusco. Tengo artículos como balance preliminar en torno a avances, desafíos y oportunidades de la consulta previa en el Perú. También tengo el de Quechua, idioma que pueda ser retornada a la vida de comunidad, Runa Simirka Ayumanmi Kutichinman, así titulada en quechua. Buenas, bienvenidos una vez más a Mujeres del Libro Peruano. El día de hoy tenemos el placer de contar con Antonieta Conde Marquina para hablar de las mujeres y el libro. Querida Antonieta, quería consultarte, ¿cuáles son las actividades que conllevan la corrección de estilo? ¿Es lo mismo ser correctora de estilo que ser editora? Wow. Bueno, empezaré contestando la última pregunta. Sí, bueno, por la experiencia que tengo, no. Corrección de estilo, diría que está enfocado un poco más en la parte de forma, de puntuación, de ortografía, sin hacer mayor toque, digamos, del contenido propiamente, por ejemplo, del material que se está haciendo la corrección. Mientras que la edición me parece que es algo mucho más amplio que compone la producción y la difusión, digamos, diciendo en palabras muy macros, del libro, ¿no? Entonces, también no deja, ¿no? También de hacer las revisiones de contenido, más allá también de la corrección de estilo que estaría dentro de la edición, ¿no? Eso, y bueno, es un trabajo bien que hay que tener muchísimo cuidado, creo yo, que requiere, siento yo, mucha concentración y mucha cuidado entre toda la uniformización, digamos, del texto que se está realizando, tal vez por decir así, porque cada uno de los puntos tiene que estar perfectamente hilados, coherentes, uniformizado en el sentido de usar signos o palabras que no sean divergentes, ¿no? Dentro del mismo texto, porque si no, no se va a entender si se utiliza tal vez otros códigos que distan, ¿no? De unos de otros, ¿no? Para la comprensión en sí del texto. Más o menos podría decir esto. Querida Antonieta, usted también tiene publicaciones acerca del quechua, además de ser lingüista y tener especialización en el tema. ¿Por qué cree que tiene este acercamiento al lenguaje de sus ancestros y qué la motivó a seguir la línea de carrera? Sí, wow. Sí, a ver, ¿qué me motiva a seguir esta línea? Es el profundo amor, la absoluta convicción de la relevancia e importancia de las culturas y de las lenguas indígenas, en este caso, ¿no? Yo mayormente he hecho corrección y edición en quechua, quechua castellano, castellano quechua, también un poco escritura, digamos, literaria, ¿no? Poesía, narrativa, algo.
por el lado más de arte, digamos, ¿no? Entonces, es eso básicamente, y también el profundo reconocimiento de la importancia más que nunca en estos momentos de crisis que vive la humanidad, crisis civilizatoria, crisis existencial, crisis de desplome, yo digo, del sistema materialista, del sistema individualista, absolutamente mercantil, inhumano, no sé, por un paradigma que ofrece y que ancestralmente los pueblos indígenas practican, ¿no? Que yo digo el paradigma ecocéntrico, pachacéntrico o biocéntrico, ¿no? Donde predomina mm, el amor a la vida, el respeto a la vida y la coexistencia con todos los seres que habitamos este plano físico de la madre tierra, pero también la parte no visible de ella, y que los pueblos ancestrales, indígenas, pueblos de la madre tierra, yo les llamo, siempre, siempre lo mantuvieron presentes, ¿no? Y donde también la vida en comunidad en Ayllu es como el eje regente, ¿no? Para, para la sociedad que se crea dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Es mi profundo, profundo amor y respeto a los pueblos indígenas y a sus miembros, lo que me insta, lo que me mueve para seguir, digamos, yo con el trabajo que tengo desde los diferentes frentes que hago en mi vida, es por eso que yo me dedico a ella, ¿no? A consolidar, digamos, a dar el sitial que corresponde a estas civilizaciones que, a mi punto de ver, dan las respuestas fundamentales y elementales para una construcción de sociedad armónica, equilibrada, con todo, ¿no? Sobre todo con la madre naturaleza. Antonieta, ¿qué consejo le darías a las personas que se están iniciando en la edición y también en la edición bilingüe y quechua? Sí, primero yo empezaría a que puedan preguntarse por qué quieren hacer esta labor, para qué quieren hacer esta labor, y que profundamente, honestamente, se puedan responder siguiendo y siendo honestos con su intuición, con su respuesta interna, siento yo. Y también, bueno, en mi caso pasa que yo escucho mucho mis sueños, estoy como atenta a los mensajes externos también que yo siento que de manera codificada me envían los seres más allá de lo físico, o los seres que son los espíritus de, digamos, de la naturaleza o de lo que nos rodea, ¿no? Principalmente yo quisiera decir que es como de la naturaleza y también del cosmos, algo así. Y luego que de este proceso, de esta fase muy, muy personal, pero poderosa a la vez, visionaria y clarificador, creo yo, claro, se pueden proveer de herramientas externas, ¿no? Hay también centros de formación, ¿no? Creo ahí, que existe en el Perú, pueden también optar por esa posibilidad, ¿no? Para, con rigor, tal vez prepararse. Pero también yo no desdeño la autopreparación, ¿no? Por sí mismos, ¿no? El autodidactismo podría decirse, ¿no? De asirse con todos los elementos necesarios que requiere este mundo, ¿no? Precioso de la edición de libros, la corrección de estilo, eso, ¿no? Ahora la fuente de la virtualidad también colabora mucho. Eso creo que pueden hacer. Y un punto elemental también es vincularse sin duda algunos, según yo, mi perspectiva, con personas que están en el mundo de la edición, de la corrección, y también redes, ¿no?
virtuales o físicos, mejor físicos también, y aprender de ellos y con ellos, ¿no? Si tienen también la bondad de este círculo de, digamos, de Laini, ¿no? De Laini que va girando. Eso creo que podría ser un poquito, algunas pautas, digamos, no sé si consejos, sino algunas reflexiones, pautas personales, ¿no? Que tal vez pueden ser de apoyo a alguien que está introduciéndose o que tiene el anhelo y también esa destreza, ¿no? De poder hacer estos labores, ¿no? Y todos los procesos que implica ello, ¿no? Antonieta, ¿qué trabajos de mujeres traductoras y editoras cusqueñas y peruanas nos recomendarías? Sí, creo que me encantaría recomendar como editora, como autora. Yo siempre la sigo, es un excepcional ser humano y mejor profesional también. Nuestra Karina Pacheco Medrano, y bueno, ella muy famosísima. Y también a Chasca Eugenia Ancaninahuamán, que también es pues maravillosa, una delicia escucharla y seguirla también como traductora, ¿no? Porque comprendo también que sus propias obras, que ella los produce mayormente en trilingüe, creo yo, porque ella vive en Francia, francés en español y en quechua. Entonces, y ella misma traduce, ¿no? Sus escritos del quechua al castellano, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría, y toda también su red de ella, ¿no? Su madre, narradora, su familia mágica, y seres así que están más o menos con esa línea de Chasca y también de Karina, ¿no? ¿Crees que se da la misma visibilización al trabajo de tus compañeras como al de tus compañeros en el campo en el que tú te desenvuelves? Sí, en el campo en general, ¿no? De repente de mí, ¿no? En el campo de investigación que amo tanto, o en el campo de la edición, de la corrección de textos, o en el ser de educadora misma, gestora. Siento decir desde mi experiencia, con mucha nostalgia, mucho dolor también, pena, es que no, me temo que no. En sí, ¿no? A la mujer indígena, tal vez yo me adscribo, me autodetermino y yo me identifico plenamente como mujer quechua, ¿no? Del pueblo Cana. Entonces, más en mi caso, a mí, yo digo, un caso excepcional de la regla, ¿no? De mi comunidad, de mi pueblo, cultura también y más allá de ello también, ¿no? Soy una excepción a la regla, yo diría, ¿no? Por mí misma me ha costado absolutamente todo, ganarme muchas becas de estudio principalmente para poder ahondar los temas que yo anhelo, ¿no? Como conseguir un grado de expertise, por decirlo, de comprensión profunda, ¿no? Desde la academia occidentalizada o occidental, pero ahora yo estoy más enraizada en volver a mi propia ontología, a mi propia epistemología, de mi pueblo, de mis pueblos, de los pueblos indígenas que amo tantísimo, tantísimo y valoro, ¿no? Entonces, en ese sentido, las niñas, las jóvenes, las mujeres, las madres y las personas adultas del mundo indígena sí están absolutamente relegadas, desdeñadas, ninguneadas, maltratadas, ¿no? En su propia dignidad, en sus derechos, ¿no?
en los derechos laborales principalmente, como la que me consultas, y en todo aspecto, ¿no? O de servicios adecuados, por ejemplo, cuando asumes una maternidad, ¿no? Pero también, y es absolutamente legítimo, que también debes y puedes ser trabajadora a la vez, ¿no? Pero este terrible cuadro, yo digo, de discriminación contra la mujer indígena, en este caso, que quiero hacer énfasis en este ámbito, cuando uno es madre, ahí es donde se ve absolutamente más brutal y radicalmente este mundo, ¿no? Pensado desde lo patriarcal, desde el machismo, ¿no? Y yo digo, es insano y antinatural y sobre todo, yo quisiera decir antimaternal y anti-guaguas, anti-infantes, este mundo en el que convivimos, porque no hay el respeto a los derechos de la mujer indígena, por ejemplo, como madre, ¿no? Y no hay los servicios adecuados para enfrentar este proceso, ¿no? Entonces, yo estoy hablando desde una posición de una madre que lleva la maternidad sola y por ende tiene que trabajar también, por ejemplo, ¿no? Para poder proveer lo que legítimamente es necesario para la supervivencia de la madre y de su guagua, en este caso, ¿no? Y ahí yo veo el abismo, ¿no? La brecha injusta que existe, ¿no? Para, por ejemplo, seguir desarrollándose, seguir estando, desarrollando los diferentes roles, los diferentes ámbitos de la vida de una mujer, porque no se circunscribe a cuidadora, criadora o madre, ¿no? Sino en diferentes roles, ¿no? Y es un derecho que actualmente no se consigue. Y estoy en ese proceso también de sí, abiertamente mostrar, ¿no? Esta realidad para que se genere, ¿no? Lo que corresponde generarse para la transformación de esta cruda, cruel realidad, ¿no? Que muchos nos toca vivir de la manera más terrible, ¿no? Cuando, por ejemplo, la cuestión de salud no te acompaña porque no sabemos la realidad de las mujeres. ¡Juan! ¿Qué cosas sucede? Porque ser madre, por ejemplo, que es donde yo quiero un poco poner énfasis, es un cambio radical de vida. Es una muerte, es una muerte simbólica, biológica, que sufrimos un proceso de transformación absolutamente indescriptible que las madres pasamos y aún así no tenemos la contención necesaria para poder enfrentar de la manera sana, saludable, todo eso que conlleva, ¿no? Porque recordemos que biológicamente nosotros cambiamos de cerebro, de todo lo que compone nosotros, un antes y un después existe, ¿no? Y por ende debería ser esta realidad que nos envuelve acorde a esos procesos, ¿no? Que las madres, por ejemplo, pasamos, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Muchos estoy hablando de ello porque no hablo de la parte un poco tal vez que tienen contención, las madres que tienen familia cercana, los tíos, los hermanos, las abuelas, una casa o alguien que provee, mientras que ella, que es también un derecho que muchos países ya han conseguido, por ejemplo, de tener 3 años mínimo de crianza para los hijos y tener
la oportunidad y el derecho de recibir, de seguir recibiendo su salario porque están criando el ciudadano del futuro y de eso depende la salud, el proceso natural de la criatura y de la mamá. Y recordemos que es un binomio que absolutamente está unido y no es imposible desligarlo, ¿no? Si la mamá está sana, buena, feliz, la guagua va a estar así y viceversa, ¿no? Por eso me parece elemental, fundamental, cuidar a estos dos seres y sobre todo como me haces la pregunta de si tenemos los mismos derechos. Se ve que no es mi testimonio, no soy un caso anecdótico, aislado. Hay infinidad de investigaciones, literatura que respaldan lo que estoy diciendo, ¿no? Y hay que alzar la voz porque si no lo exigimos, no va a cambiar la realidad, ¿no? Y lo digo con tremenda experiencia porque me he visto absolutamente sola en ese proceso, ¿no? No lo hago con un afín de drama, no, de victimización ni nada, es lo que menos yo quiero, o que alguien, diga pobrecita, no es ese el punto, ¿no? Sino el punto es transformar y basta de indolencias, basta de indiferencias, basta de humillación y maltrato, por ejemplo, a la madre trabajadora, ¿no? Y que no tenemos la oportunidad que tiene los compañeros varones o los padres que son así, porque no asumen estos roles, se sabe, y no es una cosa que no es, que estoy diciendo una falsedad o una calumnia, es así, y basta con mirarnos internamente, autoanalizarnos nosotros mismos, y lo mismo, ¿no? los hermanos varones, y para ver en su entorno cómo es. Yo digo que las madres, sobre todo, ¿no? Por las oportunidades laborales, si las madres hablaran, el mundo se quedaría mudo eternamente, ¿no? Porque es como un grito en el desierto que nosotros tenemos que cavar un hoyo, gritar y almacenar ahí a la madre tierra para que transforme nuestra pena, nuestro dolor, el abandono y la humillación para no enloquecer, porque este mundo enloquece y enferma a la guagua y a la mamá por no tener accesos legítimos de derecho laboral, como me preguntas, ¿no? Digo eso, con mi experiencia digo, no, pues no es lo mismo. Y es algo que hay que poner sobre la mesa, porque aunque no nos guste o no nos guste, o sea, tenemos que enfrentarlo, porque si no, ¿de qué sirve, por ejemplo, estos procesos de profunda transformación que este periodo de esta gran visita de la pandemia, del COVID, del coronavirus que hemos tenido, si no hemos aprendido a realmente poner lo sustancial, lo esencial, donde corresponde, ¿no? Y yo perdonarán acá mi discurso, pero estoy absolutamente harta, estoy cansadísima de la gente que dice una cosa y hace exactamente lo contrario. Y me da mucha pena, pero también las mamás, ¿no? Siendo mamás desde el sitio privilegiado que tienen, ¿no? A veces, y no ven los casos, ¿no? De mamás vulnerables, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Para no tener acceso, por ejemplo, a un trabajo digno, decente, respetuoso, amoroso. Y en el cual uno puede estar junto a sus hijos sin preocuparse de que algo les vaya a pasar, que es algo que deberíamos como sociedad analizar más. Es un punto fundamental que creo que las nuevas juventudes y las nuevas maternidades como las nuestras empiezan a estudiar y analizar. Creo que es muy interesante escuchar y muy sanador saber que esto está aprendiéndose poco a poco y que vamos en pro de algo mejor. Querida Antonieta, ahora nos vamos
por algo que también, aparte de la maternidad, que es súper difícil para quienes la llevamos en esta sociedad, preguntarte por cuál fue la publicación que te supuso mayor reto en términos de corrección y edición, que dijiste, nunca más vuelvo a hacer esto, o una pausa por años, aparte de la maternidad, obviamente. Sí, yo soy una persona que se toma mucho tiempo en cada una de sus labores y de sus trabajos. Soy una persona profundamente combinando como corazón y razón y lo espiritual también, ¿no? Esta profundidad de cada tema. Para mí no puedo hacerlo mucho a la ligera, a lo simple, así en 5 minutos. Me toma mis procesos, en serio. Primero yo es como una consulta personal, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y me gusta ampliar la perspectiva tan grande, digamos, como estar en una montaña y ver el panorama general. Es lo que yo hago, ¿no? Al inicio de cada labor. Y también la profundidad, el caso concreto de lo que estoy desarrollando. Entonces, así me lo tomo muy en serio, con mucha dedicación y mucho compromiso cada labor. Y bueno, y así siempre lo hago, ¿no? Con lo mejor que puedo, con las mejores herramientas, ¿no? Sin embargo, en general, me gustaría comentar que en la corrección o edición de textos en quechua, principalmente, me ha dificultado en el sentido de que no tenemos, digamos, un consolidado, un claro norte, podría ser, tal vez, en cuanto a la normalización de las normas de lectura y de escritura, sobre todo de la lengua quechua. Entonces, por ejemplo, yo hice una corrección, sí, fue corrección y edición de un texto con compendio de investigaciones varias del circuito del sistema vial de Japajñán. Entonces, y yo hice con tanto esmero y todo, con la normalización oficial que el Estado peruano promueve de la escritura quechua. Y yo tuve un gran lío porque las autoras investigadoras de esos artículos, ¿no? Cusqueñas, claro, fueron a reclamarme el texto editado y corregido con la normalización promovida, como vuelvo a decir, desde la oficialidad del Estado peruano, y porque ellas no estaban, digamos, familiarizadas o no estaban insertas en ese proceso, ¿no? De la normalización de la escritura de la lengua quechua, ¿no? En general. Y entonces más era la parte, o sea, no se podía hacer la distinción por parte de ellas de la norma de habla, digamos, del uso de la lengua en contexto real, desde el habla, ¿no? Que es distinto a la norma de escritura, ¿no? Entonces me hacían el reclamo por ahí y era un poco difícil comprendernos, ¿no? Pero bueno, eso creo que situaciones, digamos, como esta, ¿no? Ilustrativa anécdota, ¿no? Digamos, pero con varias publicaciones han pasado esto, ¿no? A veces. Tal vez Ese es el gran problema de nuestro quechua, creo que viene a ser ese, ¿no? El hecho de no encontrar una norma única y que muchos repercuten. Yo por lo menos hablo el quechua, no lo sé escribir, no lo sé leer, pero ese es un gran problema. Preguntarte, sí. ¿Qué estás trabajando ahorita? ¿Cuál es tu última publicación? Sí, he estado trabajando en un hermoso proyecto, bellísimo, que me ha acercado mucho con un espacio geocultural precioso que amo entrañablemente, y es la Sachamama, yo le llamo, la madre selva, la madre Amazonía, y he hecho un trabajo de investigación que se denomina la ceremonia ancestral Wayús del pueblo Achuar y su aporte a la educación intercultural
cultural bilingüe y al buen vivir en el proceso educativo del colegio Nuimia Achuar Warush. Y yo simbólicamente lo titulé el trabajo en Achuar, en la lengua Achuar, Maquetei Enetir Nukuchiru Ikian, gracias amada Madre Amazonía. Entonces, en ese trabajo he estado desde enero hasta ahora, súper ahí demandada y desafiada con este trabajo, pero que me ha enriquecido y solo me ha orientado o dirigido más a ese proceso que ya vengo desde siempre que yo tengo, digamos, vinculación o recuerdo, ¿no? de trabajos de ese tipo en espacios académicos, intelectuales, que siempre me he orientado al retorno de nuestras raíces, al retorno de nuestros pueblos, ¿no? Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Esas, como digo, esas epistemologías, esas ontologías y esas formas de haceres y de vincularse con el mundo desde los principios, desde los sistemas, desde las instituciones de nuestros amados pueblos de la Madre Tierra. Muchísimas gracias, Antonieta. Ha sido hermosa esta entrevista. Estamos muy agradecidos contigo. Tus últimas palabras para despedirnos. Urpillay sonkollay, ñañaykuna, turaykuna, urpillay sonkollay Joanita, urpillay sonkollay Gabrielita, que sumaq tuparisqanchikmanta. Agradecer profundamente desde el Soncororocha este encuentro, este proyecto suyo, y seguimos por favor en esta ruta, en esta senda de difundir lo esencial, lo bueno también, para seguir transformándonos y recreándonos en una sociedad desde las artes, desde los libros de nuestras lenguas indígenas, para que consolidemos, ¿no? En esta sociedad que queremos con tanta equidad, con tanta solidaridad, ¿no? Desde estos principios y sistemas que digo yo que vienen desde el valorar la vida, ¿no? Desde este paradigma de valorar la vida, como los pueblos indígenas siempre lo hicieron. Gracias por la oportunidad y gracias por su labor que hace. Las gracias a ti, querida Antonieta. Bueno, con nosotros será hasta la próxima. Hasta luego.